mucho a nuestra segunda parte de la sesión de la mañana de hoy jueves, ¿no? Entonces, aquí lo puse para que todo el mundo lo entienda claramente, ¿no? Exactamente. Entonces, dos anuncios, aprovechando en lo que llega todo el mundo. Entonces, hoy, día jueves, Okuyoge en japonés, por haber aceptado nuestra invitación y adelante. Muchas gracias, Luis. Bueno, vamos a continuar con el curso de geometría en la materia condensada blanda, especialmente en polímeros y membranas. De hecho, originalmente cuando la vez pasada, retomando brevemente, habíamos discutido el modelo de cadena libremente articulada para un polímero, o también por su nombre en inglés, freely joined chains brownianas, ¿no? Ahora, en el caso donde incluimos esta propiedad de la elasticidad en el polímero, entonces la primera aproximación que se utilizó en el año 1952 por Hermann Siulman fue este proceso. Y entonces, digamos, esto representa un punto Q, que es, tiene coordenadas X y Y, este es un ángulo θ, y entonces, digamos que la longitud del polímero aquí, pues es S más delta L, ¿no? El tamaño, ¿no? O sea, digamos que se extendió más bien una cantidad nada más delta L, ¿no? Entonces, lo que nos dice esta distribución de probabilidad básicamente es cuál es la probabilidad o la densidad de probabilidad las ideas de los métodos de movimiento browniano que estaban bien desarrolladas, ¿no? Por Chandrasekhar en esa época, pues es decir, mira, pues esto es lo mismo que integrar sobre todas las probabilidades. Si ustedes se fijan acá, esto representa la probabilidad justamente del instante anterior, porque pues esta distancia, ¿no? Esto de aquí básicamente es X, es delta L coseno de θ, delta L seno de θ, ¿ok? Y también restamos el ángulo θ phi, y entonces integramos sobre una distribución que sea simétrica, y aquí es donde viene la conexión con el movimiento browniano, en el sentido de que como el polímero, ahora con esta propiedad de rigidez, está inmerso en un fluido, pero el fluido es básicamente homogéneo y isotrópico, pues existe la misma probabilidad de moverse, o sea, rotacionalmente en esta dirección o en esta dirección, ¿no? Entonces, por eso el valor medio es en cero, ¿no? Por eso se pide aquí que la integral sobre esta distribución hipotética que suponen justamente Hermann Siulman nos da cero, pero tiene una variancia distinta de cero, que ese es básicamente lo que hace similar a lo del movimiento browniano, que es proporcional al tamaño, a lo que se extendió, digamos, el polímero, ¿no? Entonces, utilizando esta hipótesis, aún así ahí no quedaba muy claro cómo introducir aquí la rigidez del polímero, ¿no? Solamente se introduce un parámetro, lambda, que logran ellos ajustar fenomenológicamente con los experimentos llevados a cabo por Kratky y por Oz, con dispersiones de rayos X de ángulo pequeño, ¿no? Entonces, cuando hacen esa expansión perturbativa que yo les encargaba ayer, pues uno obtiene esta ecuación que les comentaba que me parecía muy curioso que en muchos artículos se utilizaba la ecuación, pero no se les había nombrado como ecuación de Hermann-Siulman. Digo, quizá es una ecuación, pues una ecuación tipo Fokker-Planck, en cierto sentido, pero en nuestro artículo de este año nosotros decidimos bautizarla de esta manera porque nos pareció muy, muy importante, porque es justamente la ecuación, más allá de la fenomenología, que describe los polímeros semiflexibles, ¿no? En un baño térmico, ¿no? Y de hecho vamos a demostrar, que es lo que vamos a hacer ahora, que esta lambda coincide exactamente con el inverso de 2 veces la longitud de persistencia, ¿no? Entonces, del polímero. Y era algo que ellos, pues en ese momento, en el año 52, con los experimentos de Kratky y Porot, solamente habían ajustado, habían ajustado este parámetro, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se conecta justamente con los polímeros, introducir un modelo hamiltoniano, ¿no?
que introduzca explícitamente la noción de la elasticidad. Bien, entonces para ello, como prometimos, ¿no?, en el curso, pues necesitamos introducir algunas nociones de geometría diferencial, ¿no? Pues básicamente en este caso sería geometría diferencial de curvas. Las nociones son curva diferenciable, longitud de arco, vector tangente, ecuaciones de Frenet-Serret y curvatura. Aunque nos vamos a referir básicamente a polímeros que están confinados a un plano. Entonces ahí eso va a ser por sencillez, se puede hacer también en 3 dimensiones, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar. Esta es como la parte más técnica, pero bueno, como es un curso, pues hay que dar esa parte. Entonces empezamos con la noción de curva diferenciable. Uno puede distinguir en geometría diferencial la noción de curva diferenciable y curva diferenciable regular, son 2 nociones distintas. Diferenciable simplemente significa que yo tengo un mapeo diferenciable, o sea, es decir, una función que va de un intervalo de los reales en el plano. En este caso estamos hablando de los polímeros. Entonces aquí, por ejemplo, estas 2 curvas que están acá, a pesar de este pico que está aquí, estas 2 curvas son diferenciables, ¿okay? Porque si nosotros encontramos esta parametrización, x como función de t, uno puede, por ejemplo, este punto, este pincho, digamos, se puede modelar como que la coordenada en x sea, por ejemplo, una potencia t al cubo, la otra coordenada sea otra potencia, t al cuadrado, por ejemplo, eso ya nos va a dar este pincho, pero ambos elementos del vector, digamos, son diferenciables, ¿no? Entonces es una curva diferenciable, pero no es una curva diferenciable regular. En ese sentido, ¿por qué? Porque no se puede definir bien el vector tangente. El vector tangente básicamente es la derivada de esta parametrización, ¿no? Entonces vamos a decir que cuando una curva diferenciable regular es si el vector tangente es distinto de 0 para todos los puntos del intervalo en cuestión en donde toma valores el mapeo. Entonces, en ese sentido, esta no es regular y esta sí es regular, ¿okay? Esa es la diferencia, ¿no? Ahora podemos desarrollar una teoría local, ¿no? Y es conveniente hacer lo que se llama en matemáticas una reparametrización de la curva. Eso es muy conocido en el ámbito justamente de la relatividad general, le llaman allá difiomorfismo, ¿no? Pero no es más que una reparametrización. Lo que significa es que no importa cómo yo parametrice la curva mientras tenga la misma imagen, ¿sale? La geometría, las propiedades geométricas van a quedar invariantes, ¿no? Entonces, en ese caso, en el caso del estudio de polímeros, es más conveniente utilizar una parametrización por longitud de arco, es decir, en donde justamente yo calculo la longitud del polímero y eso lo uso como parámetro, ¿no? Pero bueno, eso tiene un costo porque, bueno, para empezar, la longitud de arco pues es definida como la integral sobre el valor absoluto de los vectores tangentes, integrado sobre todo el intervalo en cuestión. Y entonces, la parametrización básicamente es hacer un cambio de variable, ¿sale? Del parámetro, de tal manera que ahora el vector tangente tenga una norma igual a 1, básicamente, ¿no? Ese es encontrar este mapeo entre 2 intervalos, en donde toma valores la curva, de tal forma que ahora el vector tangente, digamos, tenga tamaño 1, ¿no? Entonces es una restricción. Entonces vamos a considerar básicamente curvas que sean parametrizadas por longitud de arco, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a pensar en el caso del círculo, ¿no? El círculo, pues ustedes saben cómo se parametriza, que es coseno de teta, bueno, r coseno de teta, r seno de teta, ¿no? Entonces ahí teta no es el parámetro de longitud de arco, sino tendría que ser en términos de s, que sería básicamente s sobre r, ¿no? O sea, bueno, es básicamente el mismo, ¿no? Pero entonces en ese caso la parametrización sería r coseno s sobre r, r seno s sobre r, ¿no? Esa sería ya, ahí aparecería explícitamente la longitud de arco, ¿no? En ese ejemplo sencillo. En otros ejemplos, por ejemplo, decir la elipse, ¿no? Ahí es más complicado encontrar la parametrización por longitud de arco, porque para calcular el perímetro de la elipse, ustedes saben, seguramente de sus cursos básicos de la licenciatura, que el perímetro está en términos de funciones elípticas, ¿no? Entonces, o sea, ahí la transformación es más complicada. Ok,
Bien, entonces vamos a considerar de aquí en adelante básicamente puras curvas diferenciables regulares que sean parametrizadas por longitud de arco. ¿Sale? Y vamos a denotar como T mayúscula en negro el vector tangente, que es básicamente la primera derivada de la parametrización. Y como sabemos, pues como es longitud de arco, pues la norma de esta T es igual a 1. ¿Ok? Ahora, digamos, si yo tengo aquí la curva, siempre en cada punto de la curva, pues, cursos básicos de geometría plana, sabemos que en cada punto de una curva siempre puedo dibujar una y una sola recta tangente, ¿sale? Y justamente el vector tangente es la dirección de esa línea recta tangente. ¿Ok? Entonces, para cada punto siempre puedo encontrar un vector, bueno, de hecho, dos vectores normales, se elige uno por conveniencia, o sea, se puede encontrar tanto este vector normal como el otro, no es único, salvo este signo. Entonces, puedo definir este vector normal como una rotación antihorario de 90 grados, ¿sale? Del vector tangente, ¿ok? Entonces ya tengo estas dos nociones, que es el vector normal y el vector tangente, y todo eso está definido en cada punto de la curva, ¿ok? Ahora, pido que el vector normal sea unitario también, ¿no? Por conveniencia. Entonces ese es unitario, tiene norma igual a 1. Y por construcción, el vector normal es perpendicular al vector tangente, ¿no? Entonces esto de acá es igual a 0. Y pues además, aquí creo que debería ser 1, el determinante, me equivoqué. Debe ser 1 porque esto es básicamente el producto cruz entre T y N. Entonces, aquí nada más estoy eligiendo la dirección, porque si yo agarro T y N, ¿no? Por el producto cruz, pues eso me puede dar una dirección así o hacia el otro lado, ¿no? Y entonces simplemente pido aquí que sea 1 para que sea orientado ese diedro formado por las direcciones del vector normal y el vector tangente. ¿Okay? Ahí se forma un diedro. De hecho, ese diedro se llama el diedro de Frenet. Entonces, pues justamente aquí la base, ¿no? Del vector tangente del vector normal lo llamamos diedro de Frenet, y es un diedro de Frenet orientado. Por eso pedimos que el determinante del vector n y el vector t, o sea, de esa matriz formada con esos vectores, tenga determinante igual a 1, ¿no? Que les digo, puede ser 1 o menos 1, porque es básicamente elegir o este vector normal o ¿no? Entonces, la única. Entonces, elegimos que el vector normal esté apuntando en esta dirección, y eso lo hace justamente que el determinante sea 1. Entonces, fíjense, como está definido en cada punto de la curva, aquí, como toma esta imagen de un libro, que también les voy a recomendar ahí en las referencias, que es el libro de Antonio Ross, de geometría diferencial, de curvas y superficies. Ahí usan la letra alfa, ¿no? para la parametrización. Entonces, digamos, esta es la parametrización, y en cada punto puedo definir mi diedro. Ustedes pueden pensar que la parametrización es como la trayectoria de una partícula, ¿no? De hecho, uno puede utilizar todo este aparato para la mecánica clásica también. Y entonces, entonces hay como una dinámica, ¿no? Del diedro. Obviamente, como el vector normal siempre es perpendicular al vector tangente, pues el diedro va a moverse, ¿no? Va a tener una dinámica. Entonces uno quisiera saber cuáles son las ecuaciones que describen esa dinámica. Resulta que para cualquier curva, siempre se satisface la misma dinámica de estos vectores, ¿no? Y esa dinámica básicamente es la que nos da las ecuaciones de Frenet, ¿no? Que estas se pueden encontrar muy fácilmente partiendo de que el vector normal y el vector tangente son unitarios y son perpendiculares, y tomando derivadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tomo la derivada de la norma del vector tangente al cuadrado, pues esa norma, la derivada, pues como la derivada de 1 es 0, me va a quedar aquí, por regla de la cadena, me va a quedar t por t' igual a 0. Eso significa que como el t' debe estar en el diedro, ¿sale? Por una cuestión de álgebra lineal, pues entonces t' debe ser a lo largo de la dirección normal, ¿no? Entonces, si t' está a lo largo de la dirección normal, pues el coeficiente que aparece, pues ese le llamamos curvatura. Y esa va a ser básicamente la curvatura de la curva. Fíjense que aquí se definió todo usando la parametrización por longitud de arco, pero claramente uno puede regresar en este difiomorfismo que les decía, en esta reparametrización, y encontrar una expresión general para cualquier parametrización. O sea, la curvatura es un concepto que se puede definir para cualquier parametrización, no solamente para la longitud parametrización longitud por arco, ¿no?
Ahora, algo interesante que ya no vamos a tocar acá, pero es de las cosas que se utilizan en otros contextos, como decíamos, ¿no? Relatividad general, etc. Esto es como relatividad general en una dimensión, básicamente, ¿no? Entonces, es el hecho de que la curvatura es un invariante ante reparametrizaciones. O sea, es decir, si yo hago esta reparametrización y yo calculo la curvatura en una reparametrización y en otra, eso es lo mismo, ¿no? Digamos. Cuando digo invariante es exactamente lo mismo como cuando digo que algo, no sé, un campo eléctrico, un campo magnético es invariante rotacional, por ejemplo, ¿no? Y básicamente, bueno, en ese caso son campos vectoriales, pueden cambiar de dirección, etcétera, pero la magnitud es la misma, ¿no? Bien, entonces haciendo esto de aquí, pues se encuentran las ecuaciones de Frenet, que son básicamente estas dos, ¿no? Y como se pueden ver, pues tienes la primera derivada del vector tangente proporcional al vector normal, multiplicado por este coeficiente, que es la curvatura, ¿no? Y igualmente, el vector normal, la primera derivada del vector normal, te conecta con el vector tangente, ¿no? Entonces, estas ecuaciones son, en cierto sentido, como unas ecuaciones dinámicas que se valen para cualquier curva, ¿ok? Entonces, son ecuaciones de estructura de la curva. Ahora, como estamos hablando de polímeros que vamos a describirlos a través de curvas diferenciables, entonces, en un plano, entonces es conveniente escribir el vector tangente como en esta forma, ¿no? Introduciendo una nueva variable θ, que no es más que el ángulo que hace con respecto a, que hace, digamos, una línea recta tangente en el punto S, digamos, con respecto al eje X, ¿no? Y se puede verificar que esto se cumple, ¿no? Que t' va a ser igual a la curvatura. O sea, la derivada de este ángulo θ es la curvatura. Bien, entonces volvemos a los polímeros semiflexibles, con esta breve introducción a la teoría de geometría diferencial de curvas. Y partimos de la teoría de la elasticidad, ¿no? Ustedes seguramente en sus cursos no sé si de medios continuos o un lugar donde pueden checar, es así por lo rápido, el libro de Feynman, ¿no? De las lecturas de Feynman. Ahí viene un poco desarrollada la teoría de la elasticidad en 3 dimensiones, ¿no? Para un cuerpo sólido. Y en ese caso, pues aparece, es un tensor, cuando calculas la densidad de energía, pues básicamente aparece un coeficiente, que sería como el coeficiente de Hooke, ¿no? Y cuando estamos hablando de un régimen hookeano, digamos, y aparece el tensor de deformación, ¿no? Al cuadrado, básicamente, con un montón de índices, ¿no? En este caso, como estamos hablando solamente de una curva, pues es suficiente con considerar justamente este t, que sería el vector tangente, como la deformación de la curva, ¿no? Fíjense, tiene sentido porque pues x representa la posición en cada punto del polímero y ds representa un cambio de este polímero, ¿no? Entonces es justamente la deformación de la curva, ¿no? Y entonces se utiliza esta densidad de energía y aquí se introduce, como les decía, explícitamente el factor, este coeficiente alfa que representa el coeficiente de rigidez del polímero, ¿no? O sea, en otras palabras, esta densidad de energía, con esta densidad de energía podemos construir esta energía elástica, y esta energía elástica no es más que la energía que tú necesitas para doblar el polímero, ¿no? O sea, digamos, cuando tú tienes el polímero, ahora como tiene esta propiedad de rigidez, a diferencia del polímero gaussiano, pues hay una resistencia, una fuerza de resistencia que se va a oponer al doblarlo, ¿no? Bien, entonces, pues este es el modelo, básicamente, y este modelo es lo que le llaman el modelo de la cadena de gusano, ¿no? Worm light chain, ¿no? Entonces, vamos a... Ahora, nuevamente, como estamos en una escuela de mecánica estadística, para no aturdirlos con geometría, pues lo que estamos interesados es poner este polímero, que ahora tiene esta propiedad de rigidez, en un baño térmico, ¿no? Y entonces la función de interés, pues justamente la función de partición canónica, que está dada así a grandes rasgos, digamos, como la suma sobre todas las configuraciones del factor de Boltzmann, ¿no? De esta energía elástica. Entonces, aquí por configuraciones me refiero al espacio de todas las posibles curvas diferenciables. Ese es básicamente el asunto. Ahora, así se puede plantear, ¿no? El problema es que pues, no se puede resolver esta función de partición así de manera así tan sencilla, ¿no? Hay que hacer unos cuantos trucos para
para poder resolver esta función de partición. Entonces aquí el procedimiento que se utilizó después, años después de que Hermann Schulman, bueno, Hermann Schulman y los experimentos de Katki-Porot, en el año 62 por unos japoneses, Saito et al., no me acuerdo los otros, es decir, bueno, pues no voy a integrar sobre todo el espacio de configuraciones, ¿no? Porque es muy grande, ¿no? O sea, el espacio de configuraciones se refiere a todas las posibles curvas, sino solamente voy a integrar sobre una sección de ese espacio, ¿no? Sobre como un subconjunto o un subespacio de ese espacio grandote que corresponde con todas las posibles direcciones asociadas a las curvas, nada más. Entonces, esa fue la idea, o sea, decir, en vez de integrar sobre todas las configuraciones, nomás voy a integrar sobre todas las posibles direcciones. Entonces, eso es lo que hicieron en el año 62 la gente de Japón. Y entonces dijeron, bueno, vamos a definir a un espacio funcional donde tengamos el conjunto de todas las posibles vectores tangentes, obviamente asociados a estas curvas, ¿no? Que definen los polímeros, ¿no? Entonces, este TS nuevamente pues, es el vector tangente de la curva que describe la conformación del polímero. Y entonces, pues se plantearon esta cuestión, ¿no? Es decir, pues entonces la probabilidad de que un polímero tenga una conformación particular, ¿no? Con direcciones en los extremos dadas por TL y T0, pues la vamos a llamar así, ¿no? Entonces digamos que lo que hicieron es fijar las direcciones del polímero, ¿no? O sea, digamos que, déjame aquí nada más para, ya no hice esa ilustración, digamos que si yo tengo aquí un polímero que puede ser así, entonces yo aquí en esta dirección apunto el vector T0 y en esta dirección el vector TL, ¿no? Entonces estas de acá las mantengo fijas, ¿sale? Y entonces me fijo sobre todas las posibles configuraciones que tienen estas fijas, ¿no? Pero solamente me fijo en las configuraciones que van cambiando el vector tangente, ¿no? Acuérdense, el vector tangente cada punto, pues es un vector que está en esta dirección, ¿no? Entonces, pues es algo hacer como una distribución de probabilidad condicional, básicamente. Y entonces aquí PT por esta diferencial, que nuevamente resulta ser una diferencial funcional, porque este espacio es un espacio funcional, que eso es lo que conecta un poco con lo de las integrales de camino también, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se conecta aquí. Entonces, esta cantidad pues, representa la probabilidad de que encontremos a un polímero, de que se encuentre un polímero con estas puntas fijas en estas direcciones TL y T0, por polímero semiflexible, ¿no? Y pues naturalmente si yo integro sobre todas estas configuraciones, pues eso me va a dar esta probabilidad, básicamente esta es una densidad de probabilidad de tener un polímero con longitud L, dado que sus puntas extremas tienen dirección T0 y TL. Y este N simplemente es un factor de normalización, ¿sale? Que normalmente en la literatura de los polímeros semiflexibles, a este Z también le llaman función de partición, también en cierto sentido es una función de partición. Pero en realidad la razón de Z con N, script, es una densidad de probabilidad normalizada. Bien, entonces esta Z, pues de acuerdo con el modelo anterior, pues sigue siendo el mismo peso de Boltzmann, pero como les decía, a Saito se le ocurrió solamente integrar sobre los vectores tangentes, ¿no? Sobre un espacio reducido, ¿no? Del espacio de funciones de las curvas. Entonces, esto pues, no es otra cosa más que una integral de camino de Feynman, similar en mecánica cuántica, ¿no? Como ya vimos eso ayer, ¿no? Y vimos esta conexión que había, especialmente en el caso de la ecuación de difusión con la integración de camino, pues les dejo nuevamente esta tarea, pero ahora ir de regreso, ¿no? O sea, es decir, parto de esta integral de camino, hago estas identificaciones y veo cómo esta misma función z corresponde básicamente con la amplitud de probabilidad de mecánica cuántica, ¿sale? Porque ayer lo hicimos de la ecuación de difusión a la integral de camino, ¿no? Ahora tenemos una integral de camino como un postulado, digamos, de que describe las configuraciones del polímero semiflexible y nos regresamos, ¿no? Y eso nos va a permitir básicamente encontrar que esta z satisface esta ecuación, que es también una ecuación de difusión, ¿no? Pero ahora se refiere solamente
a a esta z que representa esencialmente la densidad de probabilidad de las puntas, ¿ok? O sea, no veo tanto como la parte de las posiciones específicamente, ¿no? Sino porque puede ser que yo tenga muchas posiciones que sean, o sea, es decir, muchas formas que sean distintas, pero que los vectores tangentes sean los mismos. Eso puede ocurrir, ¿no? Entonces, aquí esta z nada más captura la información de los vectores tangentes. Ahora, fíjense, aquí hay una cuestión, porque justamente dijimos que el vector tangente es normalizado, porque estamos utilizando la parametrización por longitud de arco. Entonces, cuando yo haga esta identificación, tengo que ser cuidadoso, porque aquí x con t, este x en general no es normalizado, este t sí es normalizado. Entonces, eso adquiere que este laplaciano que aparece en la ecuación ahora tenga una constricción. Básicamente, la constricción es que el vector tangente, la constricción del vector tangente al cuadrado igual a 1, ¿no? Este laplaciano es ahora sobre las variables en t, ¿ok? Entonces, un laplaciano, ¿sale?, que tenga ahora la restricción en t cuadrado igual a 1, pues se puede encontrar también porque ¿cuál es el lugar geométrico de t cuadrado igual a 1? Por ejemplo, en el caso de dimensión 3, pues esto representa el lugar geométrico de una esfera unitaria, ¿no? Entonces, pues el operador del laplaciano asociado a la esfera unitaria, pues es el operador de las coordenadas esféricas, ¿ok? De la esfera, ¿no? En geometría diferencial esto se llama también el operador de Laplace-Beltrami asociado a la esfera, ¿ok? Entonces aquí, usando estas coordenadas polares, pues este sería el operador. En el caso dimensional, el lugar geométrico que representa esta constricción, pues es el círculo unitario, y entonces el laplaciano es la segunda derivada con respecto al ángulo polar, ¿no? Entonces, de esa manera, pues el problema es encontrar una solución de esta ecuación de difusión, pero ahora en donde el operador laplaciano es el de una esfera, que puede ser un círculo o una esfera, ¿no? Y esto también es equivalente por otras cuestiones que se sabe de las ecuaciones de difusión a plantear este problema de Green, ¿no? Porque uno tiene esta condición de frontera, lo cual es bastante natural, porque si yo reduzco el tamaño del polímero a 0, pues las direcciones deben ser las mismas, ¿no? O sea, yo tengo un punto, pues no hay nada, ¿no? Entonces, esta es una condición de la frontera, y por lo tanto este problema se puede resolver a través de resolver esta ecuación de Green, ¿no? Pero en el caso en concreto en que estamos trabajando, en donde tenemos el polímero en el espacio abierto, sin fronteras ni nada, pues este problema se puede resolver de manera analítica, y de hecho aquí hacemos el caso de dimensión 2. Vemos que en el caso de dimensión 2, en S1, en el círculo, pues este conjunto de funciones, pues es un conjunto de eigenfunciones del operador del círculo, ¿no?, del laplaciano del círculo, con eigenvalor m cuadrado, y entonces, pues simplemente se puede ver que la función de Green, o sea, resuelve, esta forma de la función de Green, resuelve básicamente la ecuación diferencial. Uno también podría ver este problema en la analogía, digamos, con el problema de una partícula browniana que se mueve sobre un círculo o sobre una esfera, ¿no? También, ¿no?, porque es la misma, es la ecuación de Smoluchowski, se llama, de una partícula que se mueve sobre una superficie curva, porque eso lo dicta básicamente el laplaciano, ¿no? Entonces, esta es la solución para la función de Green, y como la tarea 6, ¿no?, porque aquí, como es curso, pues hay que dejar tarea, ¿no? Entonces, es hacer el caso de dimensión igual a 3, ¿no? En el caso de dimensión a 3, aquí la sugerencia, pues es aprovecharse de que los armónicos esféricos representan una base del operador laplaciano en la esfera, ¿ok? Y entonces, si ustedes se fijan, la estructura es básicamente la misma. De hecho, si uno, así como una nota aparte, se sabe que si tú tienes esta ecuación, ¿no?, y aquí con una variedad arbitraria, compacta, vamos a decir, así que sea igual, y si tú puedes garantizar la existencia de eigenfunciones, ¿no?, y tú puedes dar una fórmula general, y esencialmente es la misma, excepto que aquí son las eigenfunciones del operador correspondiente, ¿no? Entonces, es muy sencillo, ¿no? Bien, ahora, pero bueno, como dijimos ayer, pues los experimentos lo que miden son el radio de giro, ¿no?
por lo menos, como mostramos, midiendo el factor de estructura a ángulo pequeño, de ahí sale directamente el coeficiente asociado al radio de giro del polímero. Entonces, pues lo que nos interesa es calcular la distancia cuadrática inicio-fin, no tanto correlaciones del vector tangente, ¿ok? De las direcciones del polímero. Pero eso se puede hacer, y ese fue el truco que utilizaron estos japoneses, ahí total en el año 62, diciendo, bueno, pues mira, este R, como T es una variable aleatoria, ¿no? Que está descrita por esta distribución de vectores tangentes, pues entonces R, que está definido de esta manera, pues también es una variable aleatoria, ¿ok? Y entonces dijeron, pues vamos a integrar esta variable aleatoria, sí, formalmente, y calcular el promedio de esta manera, ¿no? Y entonces esto para ellos sería la distancia cuadrática inicio a fin, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es calcular las correlaciones de los vectores tangentes. Y listo, ¿no? Y bueno, pues uno puede calcular exactamente la correlación utilizando justamente el cálculo para esta función de Green o esta también llamada función de partición. Porque como tú estás integrando sobre los vectores tangentes, pues eso se reduce a esta cantidad, ¿no? En el caso de igual a 2, se reduce a esta cantidad, porque, digamos, yo puedo siempre acomodar que el vector T0, o sea, puedo hacer un movimiento rotacional del marco de referencia donde estoy utilizando, y de tal manera que aquí sea 0, ¿no? O sea, el ángulo sea 0, y de aquí empiece el polímero, y aquí un ángulo, bueno, vamos a decirlo que esté así, un ángulo T, que tenga un ángulo, le llamé ahí teta, ¿no? Entonces, el producto punto entre estos dos, pues va a ser coseno de teta, ¿no? Porque va a ser proyectar este vector a lo largo de la dirección de t. Entonces, este es el coseno de teta que aparece acá, esta es la función de Green, y este 2pi es simplemente el factor de normalización de esta z, ¿no? Básicamente. Entonces, usando la expresión que ya calculamos, pues uno puede expandir en los modos y demostrar por la simetría que tiene este factor en m, demostrar que esto es equivalente a, o sea, que esta función de Green es igual a esto, ¿ok? Ahora, como queremos calcular esta cantidad, pues este coseno de teta resulta ser parte de este conjunto de funciones, que también son parte de un conjunto de funciones ortonormales entre sí, pues es básicamente una serie de Fourier, ¿no? Como ustedes saben. Entonces tienes esta relación de ortogonalidad, y entonces pues aquí la integral realmente se hace muy fácilmente, y el resultado simplemente es esto, ¿no? Entonces lo que te dice este resultado es que la correlación de los vectores tangentes de las puntas, ¿sale? Decae de manera exponencial, y de tal manera que si la longitud relativa entre las puntas, que sería S menos S', el valor absoluto de S menos S', es muy grande, digamos, en comparación con la longitud de persistencia, pues entonces la correlación básicamente es 0, o sea, decae, ¿no? Exponencialmente, ¿no? Entonces, entre más larga sea la longitud relativa, menos correlacionados se encuentran las direcciones de los extremos. Ese es el significado de esto. Ahora, pues eso simplemente, ahora nos llevamos a la tarea 7, que es simplemente sustituir esta cantidad que calculamos ya, en la definición de la distancia cuadrática inicio a fin y hacer esta integral, ¿no? O sea, es una tarea de primer semestre, ¿no? Aunque sí tiene ahí un detallito, porque como es el valor absoluto, ¿no? Hay que manejar bien el valor absoluto, nada más, ¿no? Pero bueno, eso nos da el resultado de esta expresión para la distancia cuadrática inicio a fin. Y entonces aquí cuando lo hicieron Saito et al, pues fue un maravilloso, porque resulta que esta era exactamente la fórmula que Kratky y Porot habían propuesto para parametrizar su solución de su experimento, ¿no? Esa era una, y la otra es que era exactamente la misma fórmula que tú calculas, que calculó Hermann Schulman con su ecuación, ¿no? Que ya no vimos aquí cómo se calcula, porque te la vamos a calcular, ¿sale? De otra forma. Entonces, era exactamente la misma, pero en la ecuación de Hermann Schulman, simplemente no aparecía el LP, sino aparecía el lambda, ¿no? Entonces, si tú identificas esta ecuación con la de Hermann Schulman, pues de ahí tú puedes ver que el LP está relacionado con el lambda, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer también de otra manera, ¿no? Entonces, pues,
Lo hicieron, dijimos que era para una solución de celulosa de nitrato, algo así, ellos, ¿no? Para esos polímeros. Y pues aquí dice, nitrato de celulosa, ¿no? Bueno, de los detalles experimentales yo no los conozco, evidentemente soy teórico, entonces, pero bueno, ahí pueden consultar las referencias. Y bueno, la tarea 8 ya es opcional, yo creo. Si quieren calcular la distancia, es decir, el cuarto momento de la distribución de la distancia cuadrática, digo, la distancia de inicio a fin, pues aquí la sugerencia es probar que esto es equivalente a esto de acá. Y esto también, justamente con lo que decía Luis, tiene conexión un poco con teoría de campo, porque al final el R a la cuarta significa calcular la correlación de 4 de ellos, de TS1, TS2, TS3, TS4. Pero como tienes 4, utilizas un teorema que se llama el teorema de Wick. En teoría de campo se utiliza mucho el nombre teorema de Wick, aunque es un teorema que también aparece en teoría de probabilidad cuando tienes una distribución gaussiana, que la correlación de 4 variables aleatorias se puede calcular como la correlación de las dos primeras por las dos segundas y las permutaciones de eso, ¿no? Y eso es como consecuencia de que la distribución de probabilidad es cuadrática, ¿no? En este caso, pues la energía elástica es cuadrática, ¿no? En T, ¿no? Entonces, por eso puedes hacer esto. Pero sí es una talacha larga esto, o sea, no lo espero que lo traigan mañana, pero se puede hacer y se puede dar una expresión exacta, ¿no? Bien, ahora déjenme dar una aplicación de la teoría planteada por Saito, o de la formulación de Saito, déjenme ver cómo voy. Entonces, que de acá, esta aplicación representa uno de los triunfos del modelo de cadena de gusano para el polímero semiflexible, porque se realizó un experimento, ¿no? Sobre la molécula de ADN, ¿no? que dijimos al principio que la molécula de ADN se puede ver como un polímero semiflexible y se probó básicamente lo que respondía a la teoría. ¿Okay? Entonces, en este caso, digamos lo que vamos a considerar es un polímero, pero un polímero semiflexible modelado por esta cadena tipo de gusano en un baño térmico a temperatura y una fuerza aplicada sobre sus puntas. Bueno, puede ser que a lo mejor una punta se fije y la otra se estira. Y esa sería una fuerza aplicada sobre los extremos. Entonces, así como sabemos en los conocimientos básicos, si yo tengo una fuerza, pues en este caso lo que va a hacer la fuerza va a deformar, ¿no? el polímero, y entonces va a haber una extensión o una deformación, una longitud que se va a estirar. Entonces, si yo me fijo, si hago el experimento de tal manera que hago la deformación en el eje Z, ¿no? Entonces pues la cantidad de energía elástica que necesitamos aumentar ahora es menos Fz, ¿no? Es como una expresión típica, ¿no? Lineal, ¿no? Cuando tengo la energía lineal en Z, ¿no? O sea, como la fuerza de gravedad o cualquier campo magnético, etcétera, pues tengo así un término lineal, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, la derivada de esto, el negativo de la derivada con respecto a Z nos da la fuerza, ¿no? Entonces esta es la energía potencial, pero Z pues es básicamente la integral sobre la longitud del polímero de la componente Z del vector tangente, ¿okay? Entonces esta energía es lo que ahora debo agregar, ¿no? al modelo para poder contemplar la información de la fuerza, ¿okay? En el caso por contraste con el caso de un polímero gaussiano, básicamente sería, si yo quisiera hacer el mismo cálculo, pero para el polímero gaussiano, este es el único término que aparece porque no hay energía elástica, ¿sale? O sea, en el modelo hamiltoniano, ¿sí? en el exponencial de Boltzmann, solamente aparece esto, ¿no? ¿Sale? Eso es algo interesante. Bien, entonces, pues este es lo que necesitamos calcular, que es el promedio de Z como una integral de camino, ¿sale? De esta acción función, bueno, de este hamiltoniano, ¿no? Que involucra el vector tangente y también la componente Z del vector tangente, ¿no? Entonces, el promedio usual, como se define en mecánica estadística, 1 sobre Z, la función de partición,
donde la función de partición es integrar ahora no, es integrar así sobre todas las configuraciones, ¿no? Que mantengan un vector tangente igual al cuadrado igual a 1. Y como es usual en mecánica estadística, se puede ver que esta fórmula del el promedio, el valor esperado de z, es básicamente la derivada parcial con respecto a esta fuerza reducida por el Ka-Boltzmann-T del logaritmo de la función de partición, ¿no? Como cuando uno calcula la energía interna, ¿no? Que tienes la derivada con respecto a beta del logaritmo de z, pues es una fórmula parecida, pero esto simplemente hace que en la interpretación termodinámica, pues z barra, que la defino con el promedio de z, simplemente es la variable conjugada a la fuerza, ¿sale? Ese es desde el punto de vista termodinámico. Ahora, esta integral de camino pues no es tan fácil de realizar en forma cerrada, pero se pueden hacer dos límites. Creo que ya hay un artículo ahí en donde estaba revisando ayer, donde tienen ya una solución cerrada, pero bueno, se pueden tratar dos límites. Uno que es el límite de fuerza pequeña. Fíjense, esta F, no les dije, esta F es fuerza por unidad de energía, pero fuerza por unidad de energía pues tiene unidades del inverso de longitud, ¿no? Entonces esta F representa también, bueno, el inverso de F representa una longitud característica asociada a la fuerza, ¿sale? Entonces, esa longitud característica pues va a competir con la longitud de persistencia, ¿no? Acuérdense, la longitud de persistencia es la longitud que trata de mantener al polímero en línea recta, ¿no? Entonces va a depender de la rigidez que tenga el polímero, va a depender de la temperatura que haya en el polímero, o que haya en el baño térmico, cuál longitud de persistencia se tenga, ¿no? Entonces hay dos límites que se pueden considerar, que es el límite de fuerza pequeña cuando este producto es mucho menor que 1, y el límite de fuerza grande cuando el producto es mayor que 1. ¿Okay? Entonces, en este caso, cuando f es pequeño, digamos, pues uno lo que puede hacer es hacer una expansión perturbativa de la exponencial en potencias de esta cantidad, ¿no? Y como este z también es la integral de esto, pues yo voy a tener el producto de estos dos. Bueno, el primero va a ser simplemente uno de estos cuando haga la expansión, pero como esta es cuadrática, pues ese término prácticamente va a ser 0, ¿no? El promedio va a ser 0. El siguiente término de expansión, que ya es lineal en f, ese me va a dar el producto de 2t. Utilizo la correlación que ya calculamos, simplifico las integrales, y eso pues ya me va a dar que hagan ustedes la siguiente tarea, que es que el límite de fuerza pequeña se puede probar que es FLP aproximadamente 3 medios de z por L, sobre L, ¿no? Entonces, esa es la expresión que les digo, se puede calcular muy fácilmente nada más introduciendo la correlación, haciendo las integrales que aparecen ahí, siendo cuidadosos con lo del valor absoluto, y ya esto les va a dar este factorcito de 3 medios, ¿no? O sea, no es realmente tan complicado. El caso más complicado, que ya no lo dejé de tarea, es el límite de fuerza grande. En este caso, si yo tengo un límite de fuerza grande, uno espera que el polímero apunte como principalmente en la dirección z, ¿no? Entonces, si apunta en la dirección z, quiere decir que casi todo el vector tangente pues está en la dirección z y las componentes x y y son pequeñas en comparación con las componentes de la dirección z. Entonces, pues ahí lo que haces es básicamente que este término lo reordenas en términos de los tz y ignoras, haces unas aproximaciones tomando en cuenta que tx y ty son pequeños, y entonces esto lo resuelves como como si fuera la integral de un oscilador armónico, ¿no? Entonces se puede calcular ese límite. ¿Ok? Pero es un poco más talachudo, ¿no? Entonces, usando esa teoría, la teoría de WLC, se puede poner esta fórmula interpolada. Este término de aquí es básicamente el término de fuerza grande, y este de acá es uno de los términos que contribuye al término de fuerza pequeña. Si ustedes se fijan, si yo hago la expansión perturbativa de 1 sobre 1 menos z sobre L al cuadrado, en potencias de z sobre L, eso me da justamente el término de fuerza pequeña. Entonces es una fórmula interpolada, básicamente, pero que sale de la teoría ¿cómo se llama? Del polímero
descrito por la teoría de cadena de gusano, ¿no? Que incorpora de manera explícita el coeficiente de rigidez. Entonces, esta ecuación, si tú haces una gráfica, que sería la línea continua de esta gráfica, sería extensión contra fuerza, pues es justamente esta línea continua, ¿ok? Y un experimento realizado por Carlos Bustamante en el año 94 con la molécula de ADN, un tipo de molécula de ADN, hizo este experimento y ajustó esta curva, esta ecuación. Bueno, no la ajustó, sino, bueno, sí la ajustó, ¿no? Para determinar L. Le pega, ¿no? Si ustedes se fijan, le pega casi excepcionalmente, ¿no? Entonces, determinó que la longitud de la molécula de ADN era de este tamaño, la longitud de persistencia de 53 nanómetros, y el modelo de polímero gaussiano, pues se sale de la teoría porque son los puntos, ¿cómo se dice? Estos puntitos de acá, ¿no? De esta curva, ¿no? La línea punteada, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que las configuraciones de una molécula aislada, vamos a decir, de una molécula de ADN, en un baño térmico, no solamente son gobernadas por la estructura tipo browniana, ¿no? que tiene por efecto del baño térmico, ¿no? Sino que también es gobernada por la propiedad de elasticidad que tiene la molécula, ¿okay? Entonces hay una competencia, ¿no? Entre la elasticidad y la contribución del baño térmico que da lugar a estas trayectorias brownianas, y esa competencia en común pues da lugar a esta relación de fuerza, ¿no? Pero entonces de acá pues representa un triunfo para la teoría, porque pues en efecto este es el modelo, vamos a decir, modelo estándar de una molécula de ADN, ¿no? Bien, por supuesto que también esto es en un régimen, porque ustedes saben, pues de los experimentos de Watson y Crick, que la molécula de ADN tiene una estructura helicoidal, ¿no? Pero digamos aquí en esta teoría no se toma en cuenta esa estructura interna que tiene la molécula, ¿no? Sino se toma como una curva, ¿no? Vamos a decir, de ancho cero, ¿no? Si tú quisieras entender la estructura helicoidal, también lo puedes hacer con una teoría continua, ¿no? En donde ahora tienes que tomar en cuenta la torsión, ¿no? Que es un concepto también de geometría diferencial, y tú puedes probar con un modelo de estos que uno de los mínimos corresponde justamente con el helicoide, ¿no? Entonces eso sería a otra escala, ¿no? A una escala en donde ya ves un poquito más de cerca la molécula, ¿no? Entonces es otro de los triunfos también de estos modelos continuos. Bien, y bueno, entonces, pues haciendo una recapitulación, y luego ya viene nuestra entrada, ¿no? Lo que nosotros hicimos. Entonces, fíjense, en el año, bueno, aquí no mencioné, en el año 49, Kratky y Porot hicieron estudios de dispersión de luz de rayos X sobre estos nitratos de celulosa y en ángulo pequeño, y demostraron, bueno, propusieron este modelo tipo de cadena de gusano con esta ecuación para la distancia cuadrática. Después vino en el año 1952 Hermann Schulman y encontraron esta ecuación. También debo mencionar que unos meses antes, en el mismo año, había otro investigador que se llamaba Daniels. Encontró básicamente la misma ecuación de Hermann Schulman, pero como con las variables cambiadas, etcétera, ¿no? Entonces, pero son equivalentes, ¿no? Las dos ecuaciones. En el año 67, Saito introduce explícitamente el concepto de rigidez y entonces prueba que pues, todo lo anterior era correcto, y entonces le empieza a dar más soporte a la teoría, ¿no? Después, justamente con el resultado de Saito, pues se identifica el parámetro fenomenológico que había introducido Hermann Schulman, y se dice, no, mira, ese parámetro tiene una explicación, y esa explicación tiene que ver con la rigidez, ¿no? Y es porque es el inverso de 2 veces la longitud de persistencia, y la longitud de persistencia pues es la rigidez multiplicada por beta, ¿no? Es el inverso de la temperatura, ¿no? Entonces no es cualquier longitud de persistencia, es exactamente esta, ¿no? Y es este parámetro. Ahora, como vimos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el modelo gaussiano, vimos que teníamos una interpretación en términos de integral de camino. Vimos que en el modelo propuesto, en la teoría propuesta por Saito, pues también tienes una teoría de integral de camino. Y vimos que tanto Saito, lo que predice Saito como lo que predice Hermann Schulman, pues dan el mismo resultado, ¿ok? Entonces,
dijo, bueno, pues entonces tienen que estar conectados, ¿no? Entonces debe haber una conexión y Carl Fred hizo un estudio en el año 72, o sea, 5 años después, hace un estudio para tratar de, o sea, un review, de hecho, de ver cómo es la formulación de integral de camino de Feynman en estos modelos, ¿no? Entonces ahí más o menos hace la conexión, ¿no? Entre, bueno, de hecho establece básicamente la conexión entre la teoría de Saito y la de Hermann Schulman, ¿no? Y ahí esclarece un poco más el asunto, ¿no? Y bueno, nosotros, fíjense, muchos años después, encontramos una nueva conexión entre la ecuación de Hermann-Schulman y la teoría de Saito, ¿no? Y es una conexión que hace explícito la información también de la energía elástica, ¿no? Y que para nuestro parecer esclarece de manera más, todavía de manera más profunda o de manera complementaria con todo lo anterior, el papel en este caso que juega la geometría en las configuraciones del polímero, ¿no? O sea, es decir, ahora con esta formulación que vamos a ver, que es lo que voy a presentar ahora, básicamente es mi trabajo, vamos a ver qué tiene que ver la geometría entonces aquí, ¿no? Porque ustedes fijan, sí usamos la geometría, definimos el modelo, pero cómo la geometría de las curvas aparece explícitamente en los modelos, ¿no? Entonces un poco el asunto y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces le llamamos el formalismo de las ecuaciones estocásticas de Frenet, ¿no? Ajá. Una pregunta, Pavel. Sí. Entonces, antes de que pases a la Sí. otra parte, si entendí bien, lo anterior se refiere a un espacio tridimensional cartesiano. Sí. O sea, no hay, el polímero no está en una superficie No. de curvatura todavía. De hecho, todavía no vamos a alcanzar a ver el caso de polímero en curvatura, ¿no? ¿Sale? De hecho, es un trabajo que estamos terminando, ya prácticamente está hecho, pero lo que voy a presentar, todo de hecho es el polímero siempre en el espacio o en el plano, ¿no? En el espacio cartesiano. En el espacio cartesiano, sí. Y cuando me refiero a la geometría, pues me refiero más bien a la geometría del mismo polímero, ¿no? A las formas geométricas, ¿no? Que puede tener. Sí, nada más tenía esa duda. Y la otra que te quería preguntar era sobre esta aproximación considerando solo el espacio de vectores tangentes, Ajá. no el espacio de configuraciones como decías. Sí. ¿Qué tanto reduce esto? O sea, es decir, si pudiéramos pensar en qué tanto reducimos el espacio de configuraciones, porque hay muchas que entonces ya están, o sea, muchas configuraciones, como tú dijiste, diferentes, pero que corresponden al mismo espacio del vector tangente, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tanto es la reducción? Es enorme. O sea, mira, una analogía así muy simple, es como si yo tuviera aquí este sistema digamos, en una integral tridimensional, y yo tengo una función que depende solamente de la norma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir que depende de R, ¿no? Entonces, una posibilidad es agarrar esta integral y ponerla en coordenadas esféricas, que sería de R cuadrado, e integrar el ángulo θ, sería, y el ángulo φ, tendrías aquí seno de θ, y entonces ahora f la tienes que descomponer en r, θ, φ, ¿no? Y es como si yo nada más integrara sobre esto, ¿no? Es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, yo integro solamente sobre los ángulos, ¿sale? Mantengo r fijo y luego me las ingenio para, utilizando solamente esta información, calcular, en este caso, la distancia cuadrática inicio-fin. ¿Sale? Para hacer quizá la conexión más explícita, que de hecho lo vamos a ver en un momento, pero la ecuación de Hermann-Schulman, de hecho, déjame, me regreso, la ecuación de Hermann-Schulman, tiene la ecuación, esta ecuación que está acá. ¿Sí? Si uno agarra, ¿sí voy bien? Aquí. La ecuación de Hermann-Schulman, acá está. Si uno agarra aquí esta ecuación y tú integras sobre X y Y, o sea, sobre el espacio plano, entonces, como pues estas son derivadas, estás tomando el espacio abierto infinito, entonces estos términos se hacen cero. Y entonces aquí tienes que P, la integral sobre P sobre X y Y,
pues es una integral, es una probabilidad condicional, y eso es básicamente el z. Entonces aquí lo que se obtiene es justamente la derivada de esa z, y aquí la segunda derivada con respecto al ángulo. O sea, es decir, esta ecuación, que es la ecuación de Hermann-Sullman, de hecho nosotros la bautizamos así en el artículo, esa ecuación contiene más información que lo que contiene solamente haber integrado sobre los ángulos, ¿no? O sea, sobre los vectores tangentes. Sí, entonces sí se reduce bastante porque pues esta tiene más información, pues esa ecuación es... Ya, porque, bueno, en realidad mi pregunta hacia dónde iba era, digamos, cuando tú tienes la función de partición que ahí habías escrito para este modelo, ¿no? Que es el WS, Sí, sí, sí. o sea, ¿cómo se comparan estas funciones termodinámicas que tú puedes calcular con lo que sucede en sistemas reales? Y estoy pensando a lo mejor en lo que platicamos ayer del protein fold, ¿no? O sea, de estas cadenas Sí, sí, sí. poliméricas que son como un espaguetito inicialmente y se colapsan, digamos, ¿no? Entonces es una estructura global. Y se puede medir el CD, el CP, se puede medir la entropía configuracional. ¿Cómo se compararían? Bueno, supongo que en el caso del protein folding es, bueno, pues como sabemos, más complicado, especialmente porque justamente esta parte heterogénea, ¿no?, hace que, para empezar, los polímeros entre sí mismos, a pesar de que sea un solo polímero, entre sí mismo tenga interacción consigo mismo, ¿no? Y eso no está tomado en cuenta acá, porque aquí nada más está tomando en cuenta el hecho de que cuando lo doblas hay un costo energético, ¿no?, que es el doblamiento, ¿no? Que en el caso del protein folding yo sospecho que también debe estar incluido el doblamiento, ¿no? Pero además otras posibles interacciones que a lo mejor modificando el hamiltoniano desde esta perspectiva pudiera ser que se pueda... ¿Doblarse sí es energéticamente favorable o desfavorable? No es favorable, sí. Sí. Entonces, o sea, sí tienes que tomarlo en cuenta, ¿no? Ok, bien, entonces... no, esto ya es atrás, ¿verdad? Bien, entonces vamos a presentar el formalismo que nosotros desarrollamos 50 años después de manera fortuita. O sea, nosotros no buscamos hacer este formalismo, sino que lo que pasó fue que nosotros estábamos interesados, como les decía yo ayer, en estudiar las configuraciones de la molécula de ADN. O sea, esa es la inspiración de la molécula de ADN en los octámeros, ¿no? Que los octámeros son también como otro conjunto de proteínas, me parece, o aminoácidos, no recuerdo. ¿Te refieres a las histonas? Ajá. Sí, son macromoléculas. Son macromoléculas, digamos, que tienen como forma así tipo cilíndrica, y entonces el polímero, la molécula de ADN se enrolla, ¿no?, ahí. Exactamente. Entonces queríamos estudiar, digamos, esas configuraciones. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a empezar con la teoría de Saito, ¿no?, que es así como más un poco me gusto, ¿no?, también. Y resulta que queríamos estudiar unas superficies, dijimos en general, superficies curvadas, que le llaman superficies de Monch, que son asintóticamente planas y que tienen como bordes aquí, ¿no? O sea, dijimos, vamos a estudiar ese problema, ¿no? Y en teoría perturbativa, para empezar a analizar el problema, ¿no? Y el problema es de que encontramos que ni siquiera el problema del plano confinado estaba hecho. O sea, decir, un cuadradito así no estaba trabajado usando ese método. Y entonces, para imponer las condiciones a la frontera, fue con la teoría de Saito, de cuenta que no pudimos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, pues, si ahora tú tienes un cuadrado, ¿no?, y aquí está el polímero enrollado, hay condiciones a la frontera, si yo nada más me fijo ahora sí en los vectores tangentes, pues ahí sí tengo que considerar como que esta integral, pues, ¿no?, digamos, en términos fáciles, ¿no? Entonces, pero bueno, el resultado fue que encontramos una nueva formulación, y que es bien interesante, fíjense, que le llamamos formulación de ecuaciones estocásticas de Frenet. Y introdujimos básicamente dos postulados. Uno, que es que cada realización conformacional de cualquier polímero, no importa si es semiflexible, gaussiano, cualquier polímero, en el plano es descrito por una trayectoria estocástica que satisface estas ecuaciones que estamos postulando, que se llaman ecuaciones estocásticas de Frenet. O sea, básicamente son las mismas ecuaciones, pero en donde ahora el kappa, que en aquellas ecuaciones yo interpreté como curvatura, es una variable estocástica que le llamo curvatura estocástica, ¿okay? Entonces esto es un postulado, ¿no? Y obviamente al hacer kappa como una curvatura estocástica, una variable estocástica,
pues todo este sistema de ecuaciones se convierte en un conjunto de ecuaciones diferenciales estocásticas, ¿no? Y entonces ahí pues tenemos que ir a la teoría de ecuaciones diferenciales estocásticas ahora. Entonces dijimos cómo el postulado 2 sería pues cómo se distribuye la variable de curvatura estocástica, ¿no? Y dijimos, bueno, pues como el modelo es el modelo hamiltoniano del WLC, pues aquí lo que hicimos es reducir todavía más el espacio, ¿no? En vez de integrar sobre las tangentes, ¿no? Ahora integramos sobre las curvaturas. Y dijimos, mira, la curvatura estocástica, ahora sí para un polímero semiflexible, es una variable aleatoria que se distribuye según la distribución funcional, que es básicamente el peso de Boltzmann dividido sobre otro número, que es también la función de partición, donde este h que es el hamiltoniano del WLC, ¿no? Ese es así. Entonces, como un primer resultado que se puede verificar a partir de los métodos de integración funcional, es que la correlación entre estas curvaturas estocásticas es delta correlacionado, ¿no? Entonces, ¿eso no les parece así como familiar? Bueno, a los que trabajan en movimiento browniano les va a parecer muy familiar, porque pues entonces ahora si yo represento este t de esta manera, pues yo tengo este conjunto de ecuaciones diferenciales estocásticas con esta correlación. O sea, de alguna manera es como un teorema de fluctuación, como un teorema de fluctuación-disipación, ¿no? Si yo me fijo nada más en esta ecuación, con esta, pues esto es como un movimiento browniano, la ecuación de Langevin en el límite sobreamortiguado, ¿no? Y de hecho, para nuestra sorpresa, hoy en día seguramente Mario Sandoval también les platicó de las partículas activas, ¿no? Bueno, hay una clase de partículas activas, también me dedico a esa parte, hay una clase de partículas activas que se llaman partículas activas brownianas, ¿ok? Y esas partículas activas brownianas básicamente son descritas por estas mismas ecuaciones. O sea, eso fue bien interesante, ¿no? Y fue una cosa bien curiosa porque en el año 2018 yo estaba trabajando en colaboración con el doctor Francisco Sevilla de aquí del Instituto de Física, ahí sí en partículas activas brownianas sobre superficies curvas, ¿ok? O sea, él tenía ya unas teorías, que son básicamente estas mismas ecuaciones, para partículas brownianas activas en el plano y en el espacio. Entonces, dijimos, bueno, vamos a generalizarlo al caso de superficie curva, a ver cuáles son los efectos de curvatura, etcétera, ¿no? Y un año después, cuando yo seguía trabajando en lo de polímeros, y me topé con el problema y luego después de que hice estocásticas las ecuaciones de Frenet, pues encontré que estas ecuaciones son las mismas que estábamos trabajando con Francisco, pero para partícula activa, ¿ok? En otras palabras, si lo hacemos en la analogía con movimiento browniano, como con procesos estocásticos, los polímeros semiflexibles son las trayectorias de las partículas activas, como los polímeros gaussianos tienen la estructura geométrica de las partículas brownianas, ¿no? Esa es la conexión, ¿no? Entonces hay una conexión aquí, al menos para polímeros libres, ¿no? Y bueno, pues trabajamos con estas ecuaciones. Creo que ya se acabó la pila, ¿verdad? Bueno, trabajamos con estas ecuaciones y... ¿O se trabó aquí? Creo que tengo que quitar esto. No sé por qué no... Ahí está. Trabajamos con estas ecuaciones y pues como les decía, recurrimos a la teoría de ecuaciones diferenciales estocásticas y ahí usualmente las representaciones de esta forma, pero es lo mismo al final de cuentas. Hay algunas sutilezas que si quieren meterse, pues hacerlo, que es el cálculo de Ito y el cálculo de Satonovich, y hay unos detalles ahí técnicos para hacer la definición formal, ¿no? Pero al final de cuentas es un comentario, ¿no? Que acorde, ¿no?, a lo que decían mis compañeros expositores, que mucha de la matemática que se ha hecho es gracias a que los físicos suponen cierta matemática y luego ya después se formaliza, ¿no? Entonces pasa mucho. Entonces, bueno, el punto es que estas son n ecuaciones diferenciales estocásticas, donde yo tengo aquí n variables estocásticas, aquí tengo otro vector y tengo aquí una matriz, y este dw es un proceso de Wiener que básicamente es un movimiento browniano. Entonces hay un resultado, un teorema, digamos,
que establece la conexión de esta ecuación diferencial estocástica con la ecuación asociada de Fokker-Planck para la distribución de probabilidad condicional de que una partícula, digamos, al tiempo 0 y en la posición x0, se encuentre ahora al tiempo t en la posición x, ¿no? Eso es básicamente lo que significa. Y resulta que esta ecuación de Fokker-Planck pues es de esta forma, ¿no? Entonces, pues simplemente hicimos la identificación de este A y del B, en nuestro caso, ahora sí ya no tengo, en nuestro caso, identificamos A y B de esta manera, o sea, el X ahora es la posición X, creo que le cambié de variables, debe ser R, pero bueno, es X la posición de la curva, teta el ángulo, el A solamente el vector tangente, y el T igual a la longitud S, ¿no? Y el dW pues sería, por un factor de normalización, tiene que ser raíz de LP, y el B de esta manera. O sea, es una matriz diagonal de 3 dimensiones, o sea, de tamaño 3×3, donde el bloque 2×2 acá es 0, ¿no? O sea, nada más tiene este elemento, ¿no? Entonces, cuando sustituimos estas expresiones en la ecuación de Fokker-Planck, pues encontramos esta ecuación. Y, oh maravilla, diría un profesor en el doctorado, es la ecuación de Hermann-Zullmann. ¿Sale? Es exactamente la misma ecuación de Hermann-Zullmann, que en nuestro momento fue una sorpresa, pero no puede ser ninguna sorpresa. ¿Por qué? Porque pues es el mismo modelo. O sea, aquí ya, bueno, no puedo decir que cierre, ¿no? Porque la ciencia nunca cierra, pero puedo decir que aquí entonces tenemos una interpretación geométrica de las configuraciones de los polímeros, ¿no? O sea, esa interpretación geométrica es hacer estocásticas las ecuaciones de Frenet-Serret y establecer una regla, una ley, que es lo que define en este caso el WLC, de la distribución de la curvatura estocástica, ¿no? Entonces, pues miren, aquí tenemos la ecuación de Hermann-Zullmann, que se había sido derivada en el año 52. Ahora, de lo que me preguntaba Luis, para conectarlo, ya tengo yo también, o tenemos, la ecuación de Hermann-Zullmann en superficies curvas. Entonces también podemos estudiar los polímeros ahora en superficies curvas, y entonces resuelve el problema inicial que teníamos, ¿no? Bueno, por lo menos de plantear la ecuación, ¿no? Bien, y no sé si cómo ando de tiempo, sí, todavía tengo un poco de tiempo. Entonces, aprovechamos la conexión que tenía, el conocimiento que había generado con Francisco Sevilla en el contexto de partícula activa, porque esta ecuación, como les digo, esta ecuación de Hermann-Zullmann, pues resulta que también, obviamente, en el contexto de partícula activa también apareció, ¿no? Como una ecuación tipo Smoluchowski. Entonces, se aprovechó ese conocimiento para usar esas técnicas y aplicarlo ahora para polímeros, ¿no? Y se hizo un tratamiento que normalmente se hace ahí en fluidos, en movimiento browniano, que es un tratamiento así como tipo hidrodinámico, ¿no? En el sentido de que ahora hago una expansión perturbativa de esta distribución de probabilidad condicional, distribución de probabilidad que incluye la posición y el ángulo θ, en esta expansión utilizando esta base de tensores del vector t, que es el vector, como el vector tangente, ¿no? Digamos, ¿no? Si ustedes se fijan, esta es una base, todos estos elementos bases son ortogonales, ¿no? Entre sí, y entonces es una expansión como cartesiana, ¿no? Es como ustedes seguramente han visto en teoría electromagnética, cuando haces esta expansión multipolar, ¿no? De los campos, pues es básicamente lo mismo, ¿no? Es una expansión multipolar, pero donde ahora los términos multipolares, el monopolo, el dipolo, etcétera, pues tienen que ver con la densidad de probabilidad de encontrar a un polímero con una posición R' y una posición R que tiene longitud S. Este P vector, digamos, ahora sería como un promedio de la dirección, ¿no? Del polímero, ¿no? O sea, nos va a dar como una especie de hacia dónde fluyen las puntas del polímero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera en un experimento muchos polímeros que no interactúan entre sí, que sean polímeros diluidos, por ejemplo, tuviera que los polímeros, por alguna razón, todas las puntas apuntan en esta dirección, bueno, pues voy a encontrar que este P va a ser fuertemente distinto de 0, ¿no? O sea, nos va a marcar justamente la dirección de las puntas, ¿no? Q y J, que en el contexto, por ejemplo,
de cristales líquidos sería como una especie de tensor nemático, en este caso sería la correlación de los polímeros. O sea, qué tan correlacionadas están las puntas de los polímeros, ¿no? Entonces así podemos seguir la expansión perturbativa, y si nosotros introducimos esto en la ecuación de Hermann-Sullman, que volvimos a derivar, pues encontramos esta torre, esta jerarquía de ecuaciones a partir de la ecuación de Hermann-Sullman, ¿no? Entonces tengo aquí, si ustedes se fijan, esta es como una especie de ecuación de continuidad, ¿no? Donde, como les decía, esto lo puedes interpretar como una especie de corriente, como una densidad, y tengo estas otras ecuaciones, ¿no? Bien, algo que es de interés es que las primeras derivadas siempre son proporcionales, el primer término es proporcional otra vez ¿cómo se llama? Al término correspondiente polar, ¿no? O sea, por ejemplo, este es 1 sobre 2 LP por P, este corresponde con menos 2 LP por Q, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace que tú puedas establecer un régimen en donde esos términos se pueden desaparecer, y te vamos a discutir eso. Si tú combinas estas dos ecuaciones, esta ecuación la sustituyes acá, ¿ok? Entonces tú puedes encontrar esta ecuación, que es una ecuación tipo telegráfica, del telegrafista, pero modificada por este término, ¿ok? También en los años, que será 80, 90, la ecuación del telegrafista fue muy utilizada, ¿no? Como una ecuación alternativa a la ecuación de difusión para incluir el efecto de velocidad finita de partículas tipo browniana, ¿no? Y tenían mucho problema porque si no tengo este término, resulta que esta ecuación tú no la puedes interpretar como una ecuación probabilista porque te sale densidades de probabilidad negativa, ¿no? Y no puedes tener densidad de probabilidad negativa. Pero bueno, aquí estamos protegidos porque tenemos este tensor. O sea, este tensor realmente nunca es cero, ¿no? Pero bueno, puedes hacer aproximaciones, etc. Entonces, esta ecuación, bueno, nada más para decir, constituye una ecuación modificada del telegrafista que también apareció en el contexto de movimiento persistente y más recientemente en el movimiento de partícula activa. Y bueno, la tarea 11 es utilizar esta ecuación para demostrar nuevamente, ¿10 minutos? Sí. Okay. Para demostrar nuevamente que la distancia cuadrática de inicio a fin, utilizando esto, es básicamente lo que se había obtenido previamente, ¿no? Entonces, esto todo cuadra, digamos, todo está en orden. Yo soy siempre de la idea de que, un poco contrario a algunos comentarios de otros colegas, pues de que en realidad sí hay leyes, ¿no? Que hay leyes de la física, ¿no? O sea, digamos, a lo mejor es muy complejo el mundo, pero hay leyes, ¿no? Y en este caso, yo creo que aquí, pues la ley del WLC es parte del asunto, ¿no? Entonces, esto como una sugerencia para hacer esto, simplemente agarren la distancia cuadrática inicio a fin, sustituyanlo acá, ¿sale? Lo meten aquí y calculan el promedio, ¿sale? Y entonces vamos a encontrar una ecuación diferencial para esta cantidad. Y acá, pues tienen que hacer una integración por partes, ¿no? De pasar este laplaciano a tomar laplaciano de esta cantidad. Como este laplaciano es sobre esta cantidad, pues simplemente va a ser laplaciano de, como decir, de x cuadrada, y eso te da un 4 veces de hecho. Y luego aquí también tomas integración por partes, y las derivadas del R resulta ser proporcionada a la delta de Kronecker, y entonces como este Q y J es sin traza, por construcción, ¿no? Si se acuerdan, aquí, este T y J, por este término que está aquí, si yo calculo la traza de este tensor, esto es 0. La traza del tensor es 0. Entonces podemos aprovechar ese hecho y con eso establecer una ecuación diferencial, y la solución de esa ecuación diferencial, suponiendo que en S igual a 0, el desplazamiento cuadrático es 0, pues es una buena condición inicial, y que la primera derivada también es 0, una condición inicial, pues con esas condiciones iniciales, porque es una ecuación de segundo orden, pues te sale exactamente la misma expresión. Entonces, pues así, mira, toda la teoría está cuadrando muy bien, ¿no? A ver, ¿qué más? Y bueno, creo que ya no me va a dar tiempo, déjame checar, porque ahora vamos a ir al otro, acuérdense que nosotros vamos vamos por regímenes, ¿no? Empezamos con los polímeros gaussianos, que es el régimen de alta temperatura, ¿no? O decir muy poca rigidez, ¿no? Es decir, o rigidez 0, ¿no? Digamos así como un extremo, decir rigidez 0, pues significa que si yo tengo el polímero en el baño térmico, pues las fluctuaciones térmicas, las agitaciones,
hacen que el polímero tenga esta forma que es muy parecida a las trayectorias brownianas, ¿no? Así todas quebradizas, ¿no? Continua pero quebradiza. Después dijimos, bueno, aumentamos la rigidez o viceversa, disminuimos la temperatura, es decir, aumentamos la longitud de persistencia, y entonces el polímero pues, se va haciendo un poquito más suave, ¿no? Y entonces tienes estas estructuras que vimos, pero aún así tiene un poco de estocástico, ¿no? Y vemos que sí es relevante por el experimento que hizo Carlos Bustamante, ¿no? Bueno, pero podemos considerar bajar la temperatura, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener es ahora un polímero muy rígido, ¿no? Un polímero muy rígido, y resulta que si consideramos otra vez el mismo modelo, ¿no? Vamos a tener que la energía elástica nuevamente del polímero pues es el mismo modelo, pero ahora la situación va a ser que este polímero va a ser como si fuera la de una cuerda elástica, una cuerda elástica muy rígida, que ustedes seguramente han visto, que si yo doblo así, pues mantiene una estructura fija, rígida, algunas configuraciones son inestables, y aunque ya no me va a dar tiempo de hacer todo el tratamiento, déjenme nada más voy poniendo cuál es lo que vamos a ver al inicio de mañana para poder comenzar con membranas. Es que igual, ¿no? Empezamos con nuestra mecánica estadística, la función de partición, y ahora queremos ir al otro régimen, ¿no? Al régimen en donde la longitud de persistencia es mucho más grande que el segmento entre monómeros, ¿no? Entonces, en este caso, justamente aquí el EP, como es muy grande y esta cantidad es positiva, pues aquí la exponencial se apantalla, ¿sale? En casi todas las configuraciones, excepto en aquellas que minimizan este funcional que es el hamiltoniano, ¿ok? Entonces, el régimen de polímero rígido es aquel en donde yo voy a tener, van a corresponder con aquellas configuraciones que minimizan el hamiltoniano. Entonces, el problema se convierte en un problema de valores iniciales, ¿sale? Que es muy famoso, por ejemplo, en mecánica clásica para determinar las ecuaciones de movimiento a través del principio de Hamilton, ¿ok? Se convierte en ese problema. Y ese problema, pues es, el problema de valores iniciales simplemente es determinar cuál es la familia de curvas, aquí está el conjunto de familia de curvas, que minimizan esta funcional. Ahora, en mecánica clásica se minimiza la acción, ¿no? Ustedes saben, de acuerdo con el principio de Hamilton, aquí me equivoqué, y el resultado son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Así, en el contexto de polímeros, pues nosotros queremos saber, en polímeros rígidos, cuáles son las ecuaciones de Euler-Lagrange que describen las formas de un polímero rígido, ¿sale? Entonces, la situación no es trivial porque el K depende de manera no lineal con X, y además acuérdate que S es la longitud de arco. Entonces el S también depende de X, aunque esté escondido aquí, también depende de X. Cosa que cuando integrábamos funcionalmente, pues esa parte como que no es muy relevante, pero en esta parte sí es muy relevante. Entonces vamos a desarrollar este método, yo creo que aquí ya le voy a parar, este método que se llama método de variables auxiliares, que, fíjense aquí, hay un poco de talacha, pero déjenme les pongo el resultado y mañana lo vamos a explicar. Les adelanto un poco el resultado. Utilizando el método de variables auxiliares, que es básicamente introducir multiplicadores de Lagrange, podemos encontrar que para la densidad de energía que corresponde con el modelo cadena de gusano, la ecuación de forma es esta. Es una ecuación no lineal en la curvatura que, bueno, pues esta ecuación. Y bueno, mañana vamos a hacer la conexión con, esta ecuación es como una ecuación de curvatura, pues es en el mismo sentido, si lo pensábamos en lo que habíamos dicho al inicio, es en el mismo sentido, aunque en caso de una dimensión, de las ecuaciones de Einstein de la relatividad general. Es exactamente el mismo sentido conceptualmente. Nada más que estas son las ecuaciones para la curvatura del polímero, ¿ok? Y algo bien interesante, como diría el profesor Víctor, pues seguimos haciendo física desde hace mucho tiempo, porque el problema de la elástica es un problema histórico que trató Leonhard Euler y Daniel Bernoulli en el siglo XIX, y resulta que son las mismas ecuaciones, ¿no? O sea,
ellos de alguna manera habían descubierto el modelo de cadena de gusano. Ahora, si tú das el lambda, que lambda ustedes dirán acá, pues ¿qué significa? Está en términos de la longitud de la curva, y das los valores iniciales de la curvatura y de la primera derivada, pues tú puedes dar todas las soluciones en términos de funciones elípticas de Jacobi, y esta es básicamente la familia de funciones. Un círculo, curvatura constante, pues aquí sería 0, y aquí expresa la curvatura. Una línea recta también, y bueno, otras formas. Entonces yo creo que ahí le voy a parar, no sé si tengan alguna pregunta, y mañana vamos a empezar con el método de variables auxiliares para que aprendan cómo, al menos en este caso, encontrar, resolver los problemas de valores iniciales o encontrar la ecuación de Euler-Lagrange para situaciones no triviales, ¿no? Y espero que agarren la idea para que ustedes lo puedan aplicar en cualquier sistema. Esto se puede aplicar también en lo que tú quieras, ¿no? En cristales líquidos, en membranas, vamos a verlo. O sea, es un método bastante fuerte. Muchas gracias. Le damos un aplauso. Pasamos a la parte de preguntas. Ajá. Hace un rato estaba mostrando, era creo que la diapositiva entre la 48 y 52, por estaba viendo, que manejabas la función de grid. Ajá. Hasta donde recuerdo, ahí me corrige, yo recuerdo que la función de grid teníamos que fijar los extremos, y en el caso del polímero, pues tenemos aparentemente uno fijo y en el otro está volando. Sí. No creo que está. Ok. Sí. Nos enseñan que es justamente 2 puntos. Sí. Y luego ya lo demás. Ok, bien. O sea, es que el asunto es mira, creo yo que la respuesta está aquí. Acá mantuvimos estos ¿cómo se llama? Puntas fijas, de dirección fija, ¿no? Entonces aquí se integraron sobre todo las formas de los vectores tangentes, y ya te queda una función en términos de estas puntas fijas. Lo que se demuestra es que esta función, ahora variando el t, digamos, satisface la ecuación de difusión, ¿no? Entonces por eso ahí ya varías una de las puntas. ¿Sale? Esa es básicamente la... Sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si no, pues entonces le damos las gracias al doctor Pablo Castro. Muchas gracias. Después de la querida tenemos la conferencia del doctor Benjamín Ibarra de la Universidad Autónoma del Estado de México, que ya está aquí. Entonces va a ser una conferencia súper interesante, por favor no se la pierdan. Y luego tenemos la parte de los postres, ¿no? Muy bien, pues gracias a todos.